Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada de una función exponencial Euler aplicando logaritmo natural. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice lo siguiente: y es igual a Euler elevado a la 7 tangente de raíz cúbica de 4x a la 3. Nos podemos dar cuenta de que es una función exponencial. Claramente se puede observar que la variable en cuestión, que en este caso es la variable x, se encuentra en el exponente de dicha función. Nos toca hallar la derivada de esa función exponencial, pero vamos a hallar la derivada aplicando logaritmo natural como propiedad uniforme. Apliquemos la propiedad uniforme de los logaritmos naturales de manera detallada, paso a paso. Miremos cómo se aplica. Procedemos en el miembro izquierdo de la igualdad a decir logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de el miembro derecho de la igualdad, que en este caso es Euler elevado a la 7 por tangente de la raíz cúbica de 4x a la 3. Lo que hemos hecho es únicamente aplicar la propiedad uniforme de los logaritmos natural en la ecuación exponencial que nos han dado. Observamos acá en el miembro derecho de la igualdad que tenemos Euler elevado a una cantidad, a una potencia. Eso nos hace recordar, tenemos logaritmo de Euler elevado a una potencia. Esto nos hace recordar una de las propiedades de los logaritmos natural, que es la siguiente. Hay una propiedad de los logaritmos natural que dice logaritmo natural de a la n es igual a n que multiplica al logaritmo natural de a. En general, esta es una de las propiedades de los logaritmos naturales y la que nos concierne en este preciso momento que vamos a aplicar. Miremos de qué manera la podemos aplicar detalladamente, paso a paso. Y nos queda entonces de la siguiente manera. El miembro izquierdo inicialmente va a quedar igual, como logaritmo natural de y es igual a. Aplicando esa propiedad nos queda entonces, en el miembro derecho queda 7 que multiplica a tangente de la raíz cúbica de 4x a la 3. Tangente de raíz cúbica de 4x a la 3. Vale. Que multiplica a el logaritmo natural de Euler. Logaritmo natural de Euler. Ya en este punto podemos observar que en el miembro derecho de esta igualdad tenemos logaritmo natural de Euler y recordamos lo que es el logaritmo natural de Euler. Dentro de las propiedades de los logaritmos natural tenemos que logaritmo natural de Euler es igual a 1. Entonces aplicamos esta propiedad al presente punto y nos queda logaritmo natural de y es igual a 7 que multiplica a tangente de la raíz cúbica de 4x a la 3 por logaritmo natural de Euler. Por formalismo vamos a escribir lo que es logaritmo natural de Euler, que es 1.
Ya sabemos que cualquier expresión multiplicado por 1 siempre nos da la misma expresión. Por formalismo escribimos la equivalencia del logaritmo natural de Euler, que es 1. Simplemente aplicamos este producto 1 por esta expresión y ya sabemos que nos va a dar la misma expresión. Entonces procedamos a hacer este proceso y nos queda logaritmo natural de y es igual a 7 que multiplica a tangente de la raíz cúbica de 4x a la 3. Por 1 ya sabemos que da la misma expresión. Bueno, ya en ese punto, cuando ya tenemos la ecuación expresada de esta manera, una vez que le hemos hecho todo el proceso de la aplicación de los logaritmos naturales, ya estamos en condiciones de hallar lo que es la derivada de esa función. Entonces procedemos a enunciar la derivada de la función que vamos a hallar. Y nos queda que derivada con respecto a x del logaritmo natural de y es igual a la derivada con respecto a x de 7 que multiplica a tangente de la raíz cúbica de 4x a la 3. Esa es la derivada que vamos a hallar. Observamos que en el miembro izquierdo de la igualdad tenemos derivada de un logaritmo natural. Para dar efecto vamos a recordar lo que es la derivada de un logaritmo natural. Dentro de las propiedades de la derivada tenemos que la derivada con respecto a x del logaritmo natural de v es igual a 1 sobre v por la derivada con respecto a x de v. En general, esta es la fórmula para hallar la derivada de un logaritmo natural. Esto lo vamos a aplicar en el miembro izquierdo de la igualdad. Y acá en el miembro derecho tenemos la derivada de 7 tangente de raíz cúbica de 4x3. Inicialmente podemos darnos cuenta que aquí en el miembro derecho observemos detenidamente. En el miembro derecho de la igualdad podemos observar detenidamente que tenemos una constante por la derivada de esa variable. Entonces recordemos, dentro de la regla de las derivadas tenemos que la derivada con respecto a x de c por v es igual a c por la derivada con respecto a x de v. Apliquemos esta fórmula para hallar esa derivada. Paso a paso, detalladamente. Aplicamos en el miembro izquierdo la derivada del logaritmo natural de y, que es igual a 1 sobre y, 1 sobre y, que multiplica a la derivada con respecto a x de y. Esto va a ser igual, aquí aplicando quedaría 7 por la derivada con respecto a x de la tangente de la raíz cúbica de 4x a la 3. La tangente de la raíz cúbica de 4x a la 3. Bueno, estamos haciendo el ejercicio de manera detallada, paso a paso. Aquí nos encontramos con que nos toca hallar en el miembro derecho la derivada de la tangente. Recordemos lo que es la derivada de la tangente. Nosotros tenemos que derivada con respecto a x de tangente, digamos de v, es igual a la secante cuadrado
de v por la derivada con respecto a x de v. Aplicando la regla de la cadena nos queda de esta manera la derivada de la tangente. Procedamos a aplicarlo entonces en el ejercicio y nos queda 1 sobre y que multiplica a la derivada con respecto a x de y va a ser igual a 7 por derivada de la tangente, ya decíamos que es igual a la secante al cuadrado de la raíz cúbica de 4x a la 3 por la derivada interna, en este caso sería por la derivada con respecto a x de la raíz cúbica de 4x a la 3. Detalladamente, paso a paso, estamos haciendo el ejercicio. Ahora podemos observar aquí en el miembro derecho que nos toca hallar la derivada de esta raíz cúbica. Para poder hallar la derivada de una raíz, nos toca reexpresar la raíz en términos de potencia. Entonces, vamos a recordar que propiedades de los radicales nos permiten eso. Dentro de las propiedades de los radicales tenemos la siguiente que nos dice que la raíz enésima de a la m es igual a la m sobre n. Esta propiedad de los radicales nos permite reexpresar una expresión que está en términos de radicales a una expresión en términos de potencia. Entonces vamos a aplicarla y viceversa. En el evento que tengamos una expresión en términos de potencia, también la podemos reexpresar en términos de radical de acuerdo a la necesidad pertinente del ejercicio. Entonces procedemos a aplicarla. Y nos queda en este caso la primera parte 1 sobre y por la derivada con respecto a x de y va a ser igual a 7 que multiplica a secante al cuadrado de la raíz cúbica de 4x a la 3 por, recordemos de que vamos a reexpresar esta expresión que está en términos de radical en términos de potencia y va a quedar entonces como 4x a la 3, toda esta expresión elevado a la 1 tercio. Hemos aplicado esta propiedad de los radicales. Ahora sí, nos toca hallar la derivada de esa expresión, pero recordemos de que esto es la derivada de una potencia. Miremos a qué es igual la derivada de una potencia. Nosotros tenemos que derivada con respecto a x de a la n es igual a n que multiplica a la n menos 1 por la derivada con respecto a x de a. Esta es la forma extensa de la derivada de la potencia cuando nos toca aplicar lo que es la regla de la cadena. Si se requiere aplicar la regla de la cadena, la aplicamos de esta manera. Entonces procedemos y nos quedaría 1 sobre y. En el miembro izquierdo de la igualdad queda 1 sobre y que multiplica a la derivada con respecto a x de y es igual a 7 que multiplica a secante cuadrado de la raíz cúbica de 4x a la 3 por 1 tercio que multiplica a 4x
a la 3 a la 1/3 menos 1 por la derivada interna, derivada con respecto a x de 4x a la 3. Y hemos aplicado la derivada de esta expresión. Bueno, ahora desarrollamos este proceso de manera detallada en la siguiente parte del tablero. Vamos a hacer partición de tablero para continuar. Vamos a particionar el tablero y continuar. Nos queda entonces 1 sobre y por la derivada con respecto a x de y va a ser igual a, la primera parte vamos a ir resolviendo y nos queda 7 por 1, nos da 7 sobre 3. Vamos a ir avanzando y nos queda 7/3 que multiplica a la secante cuadrado, secante al cuadrado de la raíz cúbica de 4x a la 3 por 4x a la 3 por 4x a la 3, y acá tenemos 1/3 menos 1. Esta es una operación elemental, diferencia de fracciones. 1/3 menos 1 nos da menos 2/3. Menos 2/3 por la derivada de 4x3. Vamos a hacerla detalladamente. Por, recordemos de que aquí podemos aplicar la derivada de una constante por una función, que es la fórmula número 4 que hemos copiado en la parte derecha. Entonces nos queda por 4 que multiplica la derivada con respecto a x de x a la 3, haciéndola de manera detallada. Bueno, nos queda aquí el miembro izquierdo 1 sobre y que multiplica 1 sobre y que multiplica a la derivada con respecto a x de y es igual a 7/3 que multiplica a la secante al cuadrado de la raíz cúbica de 4x a la 3 por, bueno, nosotros aquí en esta parte tenemos 4x a la 3 elevado a la menos 2/3. Ahí podemos aplicar inmediatamente. Recordemos de que hay una propiedad que nos dice lo siguiente, que si nosotros tenemos a la menos n, esto es igual a 1 sobre a la n. Una expresión en términos de potencia con exponente negativo se puede representar como una expresión racional, poniéndole un 1 en el numerador, y la base pasa al denominador con el exponente positivo. Quedaría a la menos n es igual a 1 sobre a la n. Entonces esta propiedad la podemos aplicar en este preciso momento y nos va a quedar de la siguiente manera. Nos queda como 4x, nos queda 4x a la 3, 4x a la 3 elevada a la 2/3. Este 7/3 vamos a reubicarlo como acá, 7/3. El signo igual un poquitico más centrado. Bueno, aquí por tenemos inmediatamente por 4 que multiplica derivada de x a la 3. Nos quedaría entonces, haciéndolo paso a paso, 3x a la 3 menos 1. Bueno, procedemos a
desarrollar las operaciones indicadas. Quedaría aquí en el miembro izquierdo 1 sobre y, que multiplica a la derivada con respecto a x de y, va a ser igual. Si multiplicamos las operaciones indicadas sería, podemos multiplicar 7a. Aquí es más fácil la siguiente situación. Nosotros observamos en el numerador que hay un 3 que multiplica y en el denominador acá un 3 que divide. Podemos cancelar los 3 que divide y 3 que multiplica se pueden eliminar mediante el proceso de simplificación. Y podemos resolver estas operaciones. 7 por 4 y esto nos está dando 28. ¿28 qué? 28, aquí tendríamos x a la 3 menos 1. Quedaría entonces x a la 2 por secante al cuadrado de la raíz cúbica de 4x a la 3 sobre, acá tenemos 4x a la 3 a la 2 tercios. Esta expresión que está en términos de potencia la podemos reexpresar en términos de radical mediante la propiedad que tenemos acá de los radicales, que me dice que raíz enésima de a a la m es igual a a la m sobre n y viceversa. A la m sobre n es igual a raíz enésima de a la m. Entonces, aplicando esa propiedad, nos quedaría de la siguiente manera: raíz cúbica de 4x a la 3 al cuadrado. De esta manera ya hemos reexpresado este denominador que está en términos de potencia como una expresión en términos de radical. ¿Qué nos queda? Aquí resolver las operaciones indicadas. Aquí tenemos potencia de una potencia, podemos resolverlo. Recordemos de que en la propiedad de la potenciación, si nosotros tenemos lo siguiente, dentro de la propiedad de la potenciación, si tenemos a la n, eso a su vez elevado a la m, esto es igual a la n por m, potencia de una potencia. Entonces podemos aplicar esta propiedad potencia de una potencia acá en la cantidad subradical y me quedaría miembro izquierdo 1 sobre y, que multiplica a la derivada con respecto a x de y, va a ser igual a la parte del numerador inicialmente igual 28x al cuadrado por la secante al cuadrado de la raíz cúbica de 4x a la 3. De 4x a la 3. Y el denominador, que es la expresión en términos de radical, que es raíz cúbica. Recordemos de que tenemos 4 elevado a la 2. Esto nos da 16. Y acá tendríamos x a la 3 a la 2 sería x a la 3 por 2, aplicando la propiedad de potencia de una potencia. Sería 3 por 2 sería x6. Y de esta manera ya hemos reexpresado todo el denominador. Nosotros podemos observar ahora detalladamente en esta expresión que tenemos. En el miembro izquierdo de la igualdad tenemos el y que está dividiendo, lo podemos pasar mediante el proceso de transposición de términos al miembro derecho multiplicando. Entonces procedamos a hacer ese paso y nos queda derivada de y con respecto a x es igual a, el numerador vamos a dejarlo tal cual como está, como 28 x al cuadrado, que multiplica a la secante al cuadrado de la raíz cúbica de 4x a la 3 sobre
la raíz cúbica de 16x a la 6. Recordemos de que el y está dividiendo y el miembro izquierdo pasa a multiplicar. Entonces sería por y. Entonces tenemos que la derivada de y con respecto a x es igual a esta expresión por y. Y nos damos cuenta en este punto que estamos frente a una derivada implícita, dado que la y no quedó despejada. Entonces podemos proceder a reemplazar y por su equivalente. ¿Y dónde tenemos la equivalencia de y? En la ecuación original, que me dice que y es igual a Euler elevado a la 7 por tangente de raíz cúbica de 4x a la 3. Entonces procedemos a hacer esa sustitución y queda derivada de y con respecto a x va a ser igual a 28x a la 3 por secante al cuadrado de la raíz cúbica de 4x a la 3 sobre la raíz cúbica de 16x a la 6 por y, pero ya decíamos que y lo vamos a sustituir por su equivalente, que es Euler. Entonces queda aquí por Euler elevado a la 7 tangente de raíz cúbica de 4x a la 3. 4x a la 3. Y podemos revisar el resultado que nos está dando. Derivada de y con respecto a x igual. En ese caso sería 28x3 secante cuadrado de la raíz cúbica de 4x3 sobre la raíz cúbica de 16x6 por Euler elevado a la 7 tangente de raíz cúbica de 4x a la 3. Bueno, podemos observar que ya hemos obtenido la respuesta. Como es nuestra costumbre, vamos a resaltarla en una cuadrícula rectangular. Resaltamos la respuesta y nos podemos dar cuenta que hemos llegado de esa manera al final de dicho ejercicio. Vean que lo hemos hecho de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada. No importa que los pasos sean tan elementales, pero es pertinente desarrollar cada uno de los pasos, dado que estamos en un canal de aprendizaje y se hace necesario que todo quede evidenciado. De esa manera, vea que llegamos al feliz resultado de lo que es la derivada de esa función exponencial Euler. Como es costumbre, siempre en la parte derecha del tablero vamos anotando cada una de las fórmulas o propiedades en el momento pertinente que las vamos requiriendo. Paso a paso desarrollamos los ejercicios. Esa es la filosofía de mi canal. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Haniver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esa manera sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Haniver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.